a entrar en lo que es la meditación de la palabra de Dios. Bienvenidos a los que se siguieron añadiendo. Y no se quede, no retrocede, no se paralice. A pesar de lo que estemos pasando, la iglesia sigue avanzando. Y el mejor privilegio que nos ha dejado el Señor es darnos comunidades donde podemos reunirnos para poder alabar su nombre juntos, como cuerpo. Tenemos el privilegio de poder adorar al Señor personalmente en nuestros hogares, donde quiera que nos encontramos. Pero uno de los grandes y que exhorta la Biblia a cumplirlo es congregarnos, porque ahí hay un culto corporal y hay un mayor obrar de Dios. El Señor lo dijo: donde están más de dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces tenemos un gran privilegio de poder tener un lugar donde poder venir y poder, llamémosle así, desencadenar nuestra gratitud de agradecimiento a Dios, poder cantarle, alabarle. Así es que debe estar atento, dándole la prioridad siempre a Dios, especialmente en este normativa que tenemos que prenotar los cultos para poder congregarnos. Entonces hay que estar siempre, no se olvide, no puede esperar hasta el viernes o quedarse el sábado sin prenotar su culto. No, lunes usted debe llamar. Bueno, hoy los cultos de la mañana se están prenotando, se están agotando los cupos. Son llamadas en ráfaga que caen para prenotar, pero vea, ¿sabe cuál es el problema? Y tiene que ver con falta de compromiso, falta de valorar el trabajo de otros, falta de respeto y de honorar las cosas de Dios. Es que cuando usted prenota y no viene, sucede esto, que hay familias que se quedaron sin venir y las sillas están vacías. Lo de Dios debe ser prioridad. Ayer en nuestra clausura e inicio de año, hubo una palabra muy poderosa que tenía que ver con ese empeño de lo que tú inicias, que no lo hagas para el hombre, sino hacerlo para Dios. Y cuando lo haces para Dios, entonces no estás agradando al hombre, estás agradando a Dios y tomas un empeño en todo, ¿verdad? Como lo decía ayer, el año escolar inicia con la clausura de un año que termina y del otro que inicia y termina con otra clausura. Entonces una persona que no le pone interés para estar en una clausura y inicio del año y no concluye sus estudios con esa actividad, falta de respeto, y lo vienen recalcando ya los maestros de varias reuniones, dice falta de respeto a las personas que se preocupan por preparar una enseñanza, a las personas que organizan todo esto para poder recibirnos y que nosotros no lo hagamos, pues es una cosa que no debe suceder en nosotros los cristianos. La Biblia enseña de ese carácter del cristiano, el cual tenemos que comprometernos siempre. Y de eso quiero hablarle esta mañana. Se llama la identidad de la iglesia. Lucas, para los que vinieron ya se han agregado después, Lucas capítulo 6, versículo 27. La identidad de la iglesia. Acá tenemos la regla de oro. Le vamos a leer para que los que no estuvieron pues lo puedan ver, lo puedan leer, lo podamos leer juntos. Dice Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quiereis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. La identidad de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia ha perdido? ¿Por qué la iglesia no tiene, esta es la pregunta, ¿por qué la iglesia no tiene más aceptación en el mundo? Y hace ya varias décadas que la iglesia perdió esta aceptación, este respeto en el mundo. Hace algunas 3 décadas, que todavía yo me recuerdo, el ser cristiano evangélico, eso le hacía a la persona, le daba méritos a ser respetado. No te metas con el hermanito. Así se decía hace años, ¿no? No te metas con el hermanito. No. Y si aún alguien salía a la defensa de uno, cuando lo querían molestar, cuando lo querían prender en giro, como se dice, alguien nos defendía. ¿Por qué? Porque el cristiano con su comportamiento se había ganado este respeto hacia las personas que no eran cristianas. Y esto le permitía también el ser escuchado. Era más fácil la evangelización, más efectiva, lógicamente. ¿Por qué? Porque con su manera de vivir, o sea, predicaba lo que vivía. Y aunque si las personas de repente no aceptaban al Señor, pero sí aceptaban escuchar. Y casi siempre se despedían con esta frase: yo sé que lo de Dios hay que respetarlo, no podemos jugar con ello. Entonces la iglesia tenía una identidad, pero con el pasar de los años la iglesia ha perdido ese afecto hacia las demás personas. Cómo afectar, cómo caer en gracia, cómo ser aceptado el mensaje del evangelio, y todo está basado porque la iglesia perdió su identidad. Y la identidad, mis hermanos, está basada en este conjunto de componentes, ¿verdad?, que nos hacen a nosotros el ser aceptados por los demás, que tiene que ver con las características de un individuo o actitudes y habilidades en su carácter, que involucra su temperamento, sus virtudes, sus carencias de virtudes. Y entonces todo este conjunto de cosas hace de que nosotros seamos aceptados o respetados por los demás, personalmente o como iglesia. Entonces, repito la pregunta: ¿por qué la iglesia no es más efectiva? ¿Por qué no se cree más en la iglesia? Porque se ha perdido esa identidad, que la tenemos que recuperar en alguien, porque estas características, las cuales nos exige el evangelio, alguien ya las vivió, alguien ya las enseñó. Y nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos a esas características que exige la Biblia, para que nosotros nos vayamos mudando o nos vayamos desvistiendo. Hace algún tiempo le hablaba de lo que tiene que ver el vestirse equivocadamente. No sé si alguien se recuerda que hablé de las vestiduras equivocadas. Entonces nosotros podemos llamar la atención por venir mal vestido. Porque la persona, somos más aceptados por lo que la gente ve que por lo que no se ve. Entonces fíjese que este evangelio inicia con un cambio interno que se va reflejando para lo externo, porque debe haber un cambio externo. No es el decir que yo estoy bien con Dios y a nadie le interesa. No. Este evangelio afectó el corazón y desde ahí inicia un proceso de transformación. Por eso es que cuando usted va a la carta del apóstol Pablo,
donde él enseña y dice que el Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué sigue diciendo? No, quiero escuchar. El cuerpo, alma. No, ahora, 1 Tesalonicenses 5. Es que le quiero enseñar el orden. 5. ¿Qué era? Que el Dios de paz, a ver, me lo busca ahí rapidito, me lo pone por favor, ahí está. No. Quiero enseñarle el orden porque es que nosotros tenemos ese problema con la jerarquía. Ay, se me olvidó la cita ahorita. Ahí está, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Dónde comienza? No es el cuerpo. Esto le quería hacer ver. No es el cuerpo. Entonces una persona se convierte y nosotros queremos vestirla como cristiano. No, hermano, usted tiene que venir con falda larga y tiene que hacer. Y la gente cumple todas esas normas, pero internamente no es. Y se nota, ¿por qué? Porque cuando termina el culto en el baño se cambia. O si no es reunión de iglesia, usted se lo encuentra en la calle mal vestido o mal vestida. No baje la vista. Eso tiene que ver con una carencia de identidad. O sea, usted no va a ver al pastor acá con traje los domingos y el día lunes se lo va a encontrar allá con 2 piezas en la playa. Y entonces tengo problemas de identidad. Recién pasó el verano, ¿no? No, dice que el cuerpo tiene necesidad del sol. El cambio del evangelio afecta internamente. Y una verdadera regeneración y un verdadero proceso de cambios comienza de lo interno y de ahí comienza a afectar. Entonces, cuando se hace la figura de un cuerpo, es un proceso que va en círculo. Comenzó en el espíritu y luego pasa al nivel intermedio. ¿Cuál es el nivel intermedio del ser humano? El alma. Comienza a afectar nuestro intelecto, voluntad, emociones, sentimientos, actitudes, acciones. Y luego sigue avanzando. Cuando modifica el alma, sigue avanzando y entonces se evidencia por el cuerpo. Pues el cuerpo es la parte visible y es la manera que lo puso el Señor para que nosotros nos podamos ver, es la materia, para que nos podamos ver los unos a los otros. Entonces, usted me puede calificar de lo que ve, porque estamos acostumbrados a que podemos calificar, y la Biblia habla de eso, que al cristiano evidencia ese nuevo nacimiento, evidencia esa transformación. Entonces, de hoy en adelante, usted ya no lo agarre así, ¿verdad? Primero el cuerpo, después el alma y después el espíritu. No, el evangelio inicia internamente. Y cuando la persona cambia, nadie anda detrás para modificar su conducta. Automáticamente hay un obrar del Espíritu Santo que está obrando a través de la palabra, como decía el mensaje ayer, ¿verdad? Que las vírgenes tenían lámpara, pero tenían aceite. Y la lámpara es la palabra y el aceite que es la presencia del Espíritu Santo. Pero esa palabra, cuando le damos importancia a esa palabra, comienza a producir cambios en nuestra vida. Y eso va transformando nuestra vida y nos va dando una identidad. Lógicamente que es importante la palabra, ¿por qué? Porque la palabra es la que se hizo carne en Cristo Jesús. O sea, en pocas palabras, Jesús dijo: yo soy el verbo, yo soy la palabra encarnada. Y cada vez que nosotros obedecemos la palabra, estamos obedeciendo a Cristo. Y estamos practicando la vida que Cristo vivió. Y cuando practicamos esa vida, nosotros vamos cobrando
esa identidad. Y esa identidad, ese conjunto de cosas, es la que nos lleva a ser diferentes de los demás. O sea, ser evangélico no es uno más del montón, ni es una religión más. Aceptar al Señor y vivir para el Señor, a poner en práctica los principios de Dios, tiene que ver con que me va a sacar del montón y me va a hacer diferente. Casi siempre se narra que el nuevo nacimiento te revoluciona la vida, porque te da vueltas y te deja viendo 360 grados para el otro lado de donde tú estabas viendo, porque te cambia la ruta de vida y dejas atrás, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas, no la vieja esposa o esposo, las cosas viejas, vicios, actitudes y todas estas cosas, pecados, quedaron atrás, y he aquí inicia un proceso de vida nueva. Y ese proceso de vida nueva, así como me dejó saliendo del montón. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas de humor, pero Cantinflas tiene una de ellas, ¿verdad? Cuando va al ejército y cuando le dicen, de frente, marchen, y él se da vuelta, todo marchando para allá y solo él va marchando para atrás. Y esa es la evidencia. Se ve más a él solo que se regresa que todo el pelotón que va para adelante. Y la vida del cristiano es similar a este cambio de marcha, porque vas a hacer la diferencia, y aunque sea solo. ¿Acaso no dice la Biblia que este evangelio está comparado a dos puertas? Una puerta angosta que es difícil de ver, de encontrar y de entrar, y una puerta ancha que es fácil de encontrar y multitudes van por ella. Así lo califica la Biblia, que se necesita vivir para poder. Entonces Dios nos llama a hacer la diferencia de los demás, que reconozca nuestra individualidad y nuestra personalidad. Porque aparte de ser, de meternos en una iglesia, nosotros dentro de la iglesia podemos ser diferentes. Porque en la iglesia hay diversidad de espiritualidad, de crecimiento, de madurez. Nosotros nos creemos el cuento que toda la gente que viene a la iglesia es cristiana. A veces no. No, caras vemos, cristianos no sabemos, corazones no sabemos. Solo Dios, que califica las vidas. Pero no somos llamados a, yo no sé, yo creo que él está mal. No, la cosa es que yo debo luchar por ser diferente. Si usted tiene un pastor malo, usted sea bueno. Si hay una congregación mala, yo como pastor quiero ser bueno. Lo personalizo el mensaje de Dios y lo aplico a mi vida. Esto ayudará a mi vida y ayudará a iluminar a otros. Llevará a cambiar a otros. Por eso es importante cuando leemos esta parte de acá, que vamos a ir viendo si logramos terminarlo. Pero esta es la esencia, ¿no? La esencia de la vida cristiana. Cuando leemos esta parte de la Biblia, la esencia de la vida cristiana está basada en el amor. Y Dios ama hasta el más desgraciado. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo, hablando de su criatura, de su creación, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Ahora, si Dios ama a toda su criatura, ¿cuál es nuestro problema de hacer distinción de personas? ¿Por qué nosotros somos más allegados a estar con quien me cae bien, con quien se lleva bien conmigo? Cuando las iglesias se dividen por grupos, se dividen por ideologías y pensamientos. Me uno, ¿por qué? Porque aquel la piensa como yo. Esas son las divisiones. Cuando ya no se está de acuerdo en un lugar, me comienzo a unir a quien tiene una versión parecida a la mía, al descontento mío.
Y entonces me uno a ese grupo. Y comenzamos a hacer distinción de personas cuando este evangelio dice, tú tienes que amar. Por eso dice, los que oís, y digo, amad a vuestros enemigos. Esta expresión se fue hasta lo más profundo de lo que nosotros nos podamos imaginar. Por eso se llama regla de oro. Ahora, no podemos callarle la boca a las personas cuando hablan de nosotros, porque si hablan mal sin nosotros serlo, nosotros tenemos un abogado que se llama el Señor. Dice, yo soy tu defensor, yo pelearé tu batalla. Pero si la gente habla porque yo doy motivo a hablar, entonces me tiene que llevar a una autocorrección. Pero en ninguna de las dos me da opción a que yo salga a mi defensa o que yo pretenda ser lo que no soy, de ninguna manera. Entonces le decía la vez pasada que es más fácil, ¿verdad? Si no nos vestimos o revestimos del hombre nuevo, de la criatura creada en Cristo Jesús, entonces nosotros vamos a dar una mala imagen de la iglesia allá afuera y vamos a tener más dificultad para que este evangelio sea aceptado. Y se evidencia a veces en nuestra misma familia. Porque hay esposas que quieren que su esposo se convierta, o el esposo se convirtió y quiere que la esposa se convierta, que sus hijos lo sigan, pero el mensaje que están reflejando es contrario. Tenemos cantidad de testimonios de personas que se convirtieron por ver testimonio, por ver evidencias de cambio. Y es mejor la evidencia, hermanos, la vivencia en Dios, porque eso alimenta tu fe. Por eso es que todo cristiano debe buscar evidencias en Dios, tener experiencias en Dios, porque eso cambia tu fe. Dejas de ser un cristiano raquítico, débil, porque has tenido experiencias con Dios. La ciencia, los ateos, los hombres pueden decir que Dios nos sana. Pero a mí me sanó un pulmón desde que me convertí. Y esa es mi evidencia. Y eso es lo que me hace a orar por sanidad y hablar del poder sanador de Dios. ¿Por qué? Porque hay evidencias de que Él sí sana. Entonces los cultos son excelentes porque estamos en coinonía, venimos a cantar todos juntos a Dios, hermano, pero en ese culto busca una experiencia con Dios, que toques, que saborees la gloria y la presencia de Dios. Y cuando tú recibas un favor de Dios, eso va a cambiar tu vida, porque te va a plantar en la fe, un cristiano de fe, que ya nada te va a desmoralizar, porque va a ser más fuerte que lo externo que puedas estar viviendo, que las consecuencias que puedas estar viviendo, porque estás agarrado y sabes de que aparte de que lo lees en la Biblia, lo has experimentado en tu vida misma. Y eso es lo que cambia, y eso es lo que produce este proceso de cambio en la vida de un cristiano. Y cuando todos los cristianos personalizamos esto y decidimos cambiar, entonces la iglesia en general inicia un proceso de cambio y comienza a ser efectiva en todo lo que hace. Ayer nos hablaban de ¿cómo se llama? Del estar activo, sirviendo, del activismo. Y pensar que porque soy un activista sirviendo, esto lo hemos predicado siempre, estoy sirviendo en todas las áreas de la iglesia, pensar que eso te califica como cristiano puede ser equivocado. Porque si no hay un corazón consagrado a Dios, podemos ser el sacristán de la iglesia y no funcionará. Porque esto está basado en el cambio del corazón del individuo. Entonces, para que todo lo que nosotros hacemos para Dios sea efectivo, nosotros tenemos que estar, hermanos, conectados con la fuente de todo esto, que es Jesús. Y para Él tenemos que vivir y a Él tenemos que imitar. Amén.
Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué la iglesia ha perdido esa efectividad? La gente no cree más. No nos cree. Cuando salga a evangelizar, por favor pídale al Señor y quédesele viendo a esas personas. No nos creen. Pero parte de ese fracaso es nuestro. Quizás no del que está hablando, de una iglesia en general. Personas que ya vienen de visitar otras comunidades y dicen, no, mire, yo ya fui a tal iglesia, dice, ese pastor es así, ese líder es así, las iglesias son así. Quiere decir que la iglesia está dando una mala imagen de lo que no es el evangelio, de lo que no se debe hacer. Entonces somos llamados, hermanos, a modificar nuestra manera de vivir. La iglesia ha dejado de ser lo que tendría que ser. Y esa ausencia es la que nos da el fracaso. Y aunque insistamos que nosotros somos, la gente no lo cree. De verdad, si soy cristiano, algunos tienen hasta que jurar para que les crean. Por esta vez que soy cristiano, dice. Algunos tienen que ponerle el pescadito al carro para que vean que es cristiano. Usamos un montón de fetiches con el fin de identificarnos. Y no es malo si usted de verdad está buscando a Dios, pero es malo si yo estoy pensando que eso me va a dar la identidad de quien yo soy. No. La gente tiene que verlo reflejado en nuestro carácter de vida. Amén, hermanos. Entonces, veamos algo que está comprobado en la Biblia. Si queremos conocer la vida de Cristo, debemos leer, debemos estudiar los evangelios. O sea, la escritura. Cuando aquellos contemporáneos religiosos vinieron delante del Señor y le decían que Él no era el enviado, que Él no era un impostor. Entonces Jesús les dice, vea lo que dice San Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ahí está, la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro mentor, nuestro, ¿cómo le podemos? Formador, nuestro líder, a quien nosotros tenemos que seguir, no son los actores de Hollywood. Aunque podemos imitar también la fe de nuestros líderes religiosos, pero no podemos, no deben ser ellos nuestros ídolos. El modelo a imitar se llama Jesús. Pero no es buscando revelación, es buscando el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Porque quien revela a Jesús desde Génesis, recuérdense que el centro del mensaje de la Biblia es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando nos detenemos a estudiar la palabra, es ella la que nos revela la evidencia, la existencia de Jesús, de un Dios trino, que están presentes los tres desde el inicio y que han llevado un trabajo, los tres en unidad indestructible, se han manifestado al mundo y que al final de la historia estaremos con ese mismo Dios. Pero el que evidencia el carácter de la iglesia es la segunda persona, que es Jesús, que vino a la tierra y se hizo hombre. Es el que nos compró y es a quien vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque no existe ningún ser humano que pueda poner objeciones o que pueda decir que este evangelio es difícil de llevar, porque Él fue 100% hombre y nos los enseñó a vivirlo.
Pastor, pero Jesús es Dios y fue Dios. Cuando Él fue Dios en la tierra, cuando estuvo en la tierra, fue 100% hombre, sin usar su poder, su gloria que tenía como Dios, hasta que Él regresa, recobra de nuevo y deja de ser hombre y toma su posición de Dios. Pero acá en la tierra, Dios, acá en la tierra, hombre, 100%. Los golpes le dolían como nos duelen a nosotros. El maltrato lo sufrió como lo sufrimos nosotros. La soledad la enfrentó como la enfrentamos nosotros. Los problemas los enfrentó como los enfrentamos nosotros. Y logró sobrepasar, logró sobrellevarla. ¿Por qué? Porque tenía una dependencia del Padre. Entonces nos enseña a poder imitar. Le dije, si queremos conocer, si la idea, la evidencia de la iglesia es reflejar la vida de Cristo, esa es la evidencia de la iglesia, en mi vida debe irse formando el carácter de Cristo y tengo que ir dejando el mío. Tengo que ir dejándolo. Hermano, usted me soporta porque yo así soy, así es mi carácter. Eso es antibíblico, demoníaco, infernal. Cada vez que usted quiere ser aceptado con un mal carácter, eso no viene de Dios. No, Señor. Cada vez que eso salga a luz, vayas y dígale, Señor, sigue trabajando en mi vida, porque tu palabra dice que hasta que tu carácter sea formado en el mío, sea suplantado el mío, quede aplastado y el tuyo salga a luz. Porque entonces seré una buena persona. Entonces seré un buen cristiano. Entonces mi iglesia, mi comunidad será efectiva. Y no es solo oración y revelación, sino estudio de la palabra. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, se llaman los libros de la biografía de la vida de Jesús. La biografía de la vida de Jesús. Y está en la primera sección del Nuevo Testamento. 4. Hablan de Jesús. Desde que nació, cómo se sujetó al Padre, cómo se sujetó a sus padres terrenales, cómo inició su ministerio, cómo enfrentó la hostigación del pueblo que le seguía, de sus connacionales, de sus contemporáneos, cómo enfrentó el martirio. Es la vida de Jesús. Tenemos que estudiar esos 4 evangelios y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo debería ser nuestra vida. Escudriñar las escrituras. No, es que en la iglesia donde estaba me enseñaron que esto era pecado, esto no era pecado. No, estudie la Biblia. Nunca le tuve miedo a que usted estudiara la Biblia. Sabía que somos, decía uno de estos días, el que pertenezcamos a un ministerio y el que Dios nos haya dado la oportunidad de abrir una escuela bíblica para un pastor, es un desafío tener una escuela bíblica. Porque es una espada de doble filo. Porque el estudiante tiene 2 opciones: volverse sabio o volverse cabezón. Y usted ve que el que se volvió cabezón, pues agarró camino ya, porque se inflamó de conocimiento. Pero aquel que estudia para ser mejor, permanece y ayuda a la comunidad, y ayuda al pastor, y se involucra en la iglesia. Pero es el pastor el que debe enfrentar eso. Y por eso es que usted ve que cuando se presenta a la escuela bíblica en otras iglesias, hay pastores que le prohíben a su gente que estudie. Yo le obligo a que estudie, que sepa más que mí. Porque usted no va a aparecer delante del Señor y le va a decir, no, es que fíjate que el pastor me predicaba cosas equivocadas el domingo y el Señor, ¿y tu Biblia? Te puse en un ministerio, en una iglesia donde alguien te podía enseñar la escritura. Los hombres no vamos a llevar a nadie al cielo. Somos solamente guías, mensajeros, voceros de Dios. Pero en esa predicación nos equivocamos, fallamos. Pero la obligación del oyente, del cristiano, es poder escudriñar,
para irse autoalimentando, para ir confirmando también lo que se le predica. Por eso necesitamos estudiar la vida de Jesús. Ahora, cuando Jesús dicta la regla de oro, ¿quién le puede contradecir al Señor? Solo los satánicos le contradicen, porque la Biblia satánica dice lo contrario de la regla de oro. Aparece la regla de oro en la Biblia satánica, pero a lo contrario. No ames al prójimo, ámate a ti mismo. Pero cuando Jesús dicta las reglas, las normas, y le pusieron ahí regla de oro, por la regla de conducta, dice, ama a tu enemigo. Y si alguien te pegue la mejilla, póngale la otra mejilla. Nosotros venimos acostumbrados de una vida de autodefensa. Allá en vocabulario salvadoreño le llaman buchinchero. O sea, su pastor era un buchinchero, hermano. Llegábamos a los lugares donde se tomaba cerveza, comenzamos a emborracharnos de alguien ahí se armaba siempre. No había día que nosotros no estuviéramos ahí, que no se armara un zafarrancho, llaman allá. Ahí se salían las pistolas, granadas, botellas, de todo, camisas, porque siempre me quitaba la camisa. No era ni musculudo, pero me quitaba la camisa, que yo siempre creí que era Bruce Lee, pues, hermano. Siempre he tenido la tartaruga, no creo que recién le... Pero siempre me paraba ahí como Bruce Lee. De ahí nos sacó el Señor. Y de ahí la mayoría de ustedes también tienen su experiencia de vida. A veces dábamos, a veces nos daban. Pero esa vida pasada no sirve para nada. Entonces, ¿por qué se formaba todo ese conflicto? Porque habíamos sido crecidos a defendernos. Y especialmente cuando de repente no tuvieron protección de padre o de mamá, los niños que temprano salen a la calle. Yo a los 15 años abandoné todo y me fui al ejército, a la calle, y tuve que formarme mi barrera defensiva. Porque si no, todo el mundo, imagínense que a los 15 años yo andaba en el ejército con hombres vividos. Y eso te querían pasar sobre uno y uno tenía que avivarse y formar su barrera defensiva. Y eso nos llevaba a defendernos siempre. Y a veces, aunque no era con nosotros, queríamos siempre defendernos. Y así venimos de la vida. Y venimos a la iglesia y siempre estamos a la defensiva. Parecemos gatos enfrente de un río. ¿Sabía usted que a los gatos no les gusta bañarse? Ellos se lavan con saliva. Parecen europeos. Si el gato ve el agua y tírelo al agua, le saca las garras. Entonces estamos siempre a esa defensiva. Esa vida pasada no sirve. Venimos a Cristo y el Señor dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. La madurez y el crecimiento, para alcanzar ese nivel de madurez y crecimiento, es la práctica de las exigencias de los principios de Dios. Cuando yo me convertí, me dijo mi pastor, mi hermano José, usted tiene que amar. Yo le dije, ¿amar yo? Pastor, eso yo lo debo sentir para amar. Imagínense que yo venía con odio en mi corazón y odio de venganza, querían matar toda una familia y me convierto y el pastor me dice que debo amar. Dice, yo debo sentirlo. Y el pastor tuvo que explicármelo y me dice, este es un mandamiento, no es una opción. Este no se siente, este se pone en práctica, se pone en acción. Y cuando comienzas a amar lo que no amas, la mejor arma, hermanos, para desarmar, la mejor arma violenta para desarmar a los que hacen mal es el amor y la bondad. Siga amándolo, siga haciéndole bien y lo está desarmando.
Está destruyendo. Por eso Jesús dijo que el mal se vence con el bien. Porque ese es el arma poderosa y violenta, y úsela con agresividad. Si en algo debe ser agresivo es en amar. Venga para acá, aunque no quiera lo voy a abrazar y besuquélo, pues. Aunque después lo dice. No siempre se besa y se abraza porque aman. La mayoría de veces lo hacemos porque estamos aprendiendo a amar. Así que no crea, ay hermano, usted cómo me ama, que me abraza. No, yo como ya sé, este está falto de amor, está aprendiendo a amar conmigo. Por eso me dicen, pastor, lo amo en el amor del Señor. Yo ya sé que si no fuera por el Señor no me amaran, no me soportaran. Y a otras veces le he dicho, cuando uno le pide, Señor, enséñame a amar, le pone al pastor Zúñiga. ¿Por qué? Porque para aprender a amar, Dios le tiene que poner los difíciles de amar. No es que quiero aprender a amar y le va a mandar un Juan, un apóstol Juan, ¿verdad? Mucho amor, hermano. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. No, le manda a Pedro. Y usted, dame un abrazo, Pedro, te corto la oreja. ¿Por qué se no sabe de amor? ¿Qué va a saber de amor la vaca si no la besa al toro? Entonces Dios siempre le pone a alguien en quien tiene que moldear su carácter, pero ahí le va a enseñar a amar. Dice, no, Señor, es que yo quiero amarlo, pero no se deja. Pues es que eso es, agárrelo, sujételo, conquístelo. Ese es el sentido del mandamiento, conquístelo. Conquiste a su hermano, conquiste a su hermana, para amarlo en el amor del Señor, para respetarnos y para hacer una iglesia poderosa. Amén. ¿Cuántos están acá, hermanos? Dele gloria al Señor esta mañana. Pero eso nos los enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque son los evangelios los que nos dicen cómo vivió Jesús. Por eso es que cuando Él dicta la regla, nadie le puede poner objeción. Él dice, ama a tu enemigo. Y si alguien te pega en una mejilla, voltéele la otra mejilla. Y si alguien te pide la capa, que era parte de la vestidura, habían diversas capas, ¿verdad?, que identificaban a los judíos en aquel tiempo. Y si te pide, tírale también la capa. Cada vez que a usted, ay hermana, que me gusta ese vestido, no me lo quito acá, dígale, porque no puedo, pero te lo traigo la próxima vez. Porque pidiéndoselo están. Qué bonito le quedan esos zapatos. Ya se los doy, hermanos. Hermanos, ¿se recuerda que la vez pasada le dije que hay muchos problemas aunque de prestar? Acá también el Señor dice, si prestaste algo, no esperes que te lo devuelvan. Esa es la regla de oro. ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir tranquilo? Bueno, hay que asimilar estos principios de la vida del Señor para que nosotros vayamos identificándonos con el carácter de Cristo. Amén. Pasemos a otro. Vea lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hasta el 47, ahí encontramos la vida de la iglesia primitiva. La organización y el crecimiento de la iglesia. Es necesario estudiar y escudriñar el libro de los Hechos, porque ahí encontramos, aún Pablo mismo lo dijo en Timoteo, dijo, para que en lo que yo llego aprendas a cómo conducirte en la casa del Señor. Entonces la iglesia tiene un orden de culto, tiene un orden de comportamiento, tiene una organización. Y esa organización no está basada solamente en un orden vano, sino que está con miras a un crecimiento. Porque el buen cristiano busca iglesias organizadas. El mal cristiano es que se va con grupos pequeños, desorganizados, sin pastores ordenados. Porque el buen ministro que la Biblia aprueba es el pastor ordenado. Entonces el buen cristiano, cuando busca una iglesia bien plantada y organizada.
¿Por qué? Porque esa iglesia plantada y organizada tiene miras al cumplimiento del mandamiento de ir al mundo y conquistar discípulos para Cristo. Entonces, ¿pero dónde encontramos eso? ¿Para qué me sirve mi cambio de vida? Porque esta iglesia tiene un propósito eterno, y el propósito eterno es conquistar almas para el reino de Dios. Aparte de ser una iglesia y que somos la niña de los ojos del Señor y que Él nos ha bendecido, que somos sacerdotes, que somos ministros, aparte de eso hay un mandamiento vigente, prioritario, y es la predicación, la difusión del evangelio, que tiene que ser a través de nosotros. Entonces, una iglesia que no se multiplica es una iglesia que carece del cumplimiento del propósito de Dios. Todos los días se deben añadir personas a la iglesia. Dios debe añadir personas. ¿Por qué? Porque avala un trabajo que la congregación está haciendo. Pero eso tiene que ver con esta organización, la cual nos habla: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy la gente no persevera en la doctrina de su pastor. Ya iba a decir de su apóstol, el Señor me libre. No respeta. La gente sigue más al YouTube, al Facebook, al WhatsApp. Y no lo conoce. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en la era de la comezón del oído. Y la comezón del oído le gusta la elocuencia. Es que un campesino como yo, que con la justa arreglo las frases, ya se fatiga usted en entenderme, ¿no? Pero hay otros que hablan con elocuencia y casi convencen y arrastran a las ovejas, como dice la Biblia, las arrastran a las mujercillas, dice, y se las llevan a su vida de pecado. Porque acá nos gusta escuchar: qué lindo predicó. Pero sería bueno decir: quisiera vivir como esa persona vive. Porque lo que debemos imitar es la vida de las personas que se ajusta o se apega a la vida de Jesús. Más que la elocuencia de los sermones o las predicaciones. Entonces, acá encontramos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No estaban peleados. En la iglesia primitiva, el que se peleaba con uno se moría. El que no traía sus diezmos se moría. El que traía su ofrenda y no la dejaba a la hora de culto se moría. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, con uno le bastó a la iglesia primitiva para no morirse otro: Ananías y Zafira. Y dice que entró el temor en ellos y ya nadie más decidió extraer de lo que ellos decidían que era para Dios. Y esto no es solamente dinero, hermano. Usted, cuando usted decide involucrarse en una iglesia y usted no viene a una actividad de esa iglesia, usted sustrae, ese tiempo era para esa congregación. Pastor, ya me morí. Posiblemente, porque hay muertos caminando. En el partimiento del pan y las oraciones, el partimiento del pan, que es la Santa Cena, refleja la comunión. En las oraciones de unos por otros. Santiago dice que la iglesia, el buen cristiano, es un centinela vigilante. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está mal? Para cuando descubrió, dice: vamos a orar por él. No, dice: llamemos a los ancianos de la iglesia para que hagamos oración por ellos. Vea cómo se respetaba la autoridad en el tiempo antiguo. Hoy no, yo voy, a mí el Señor me envió, hermano. Hoy vengo en el nombre del Señor con una palabra profética a usted. Me dijo que cuando yo ore, usted se va a sanar, y el tipo se muere. Porque no respetamos más autoridades, porque no entendemos cuál es el mensaje de la Biblia. Pero la iglesia primitiva vivía en ese orden. Por eso es que el libro de los Hechos nos enseña la estructura en la cual fue fundamentada esta iglesia, de la cual nosotros somos parte hoy.
pero que estamos muy lejos a parecernos a ella. Los siguientes versículos siguen hablando, dice el 43, y sobrevino temor a toda persona. Ahí estábamos, hermano, 2:43, sí. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, claro. Acá le atribuyen a los apóstoles, pero en sí es un atributo al Espíritu Santo, es el que hacía sanidades y resucitaba muertos. Pero ellos oraban, ellos dirigían la congregación. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tu máquina es mi máquina, le guste a usted o no le guste. Por eso yo no tengo, para que la mía no sea suya. Tenían todo en común. Fíjense que yo no tengo dónde ir a dormir. Véngase para mi casa, hermano. Fíjense que no tengo que comer. Le cedo mi plato yo hoy. Tenían todo en común. Hoy no, hoy cada quien reza para su santo, ¿no? Estaban juntos, tenían y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya ni hablar de esto, porque entonces entramos en super prosperidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y perseverando unánime cada día. Ay, hermano, esto de vivir en comunidad es difícil cada día. ¿Cuántos quisieran vivir en la iglesia? No levante la mano, que hasta para prenotar le cuesta. Todos los días había culto en esa iglesia. Todos los días. Y todos los días llegaban los hermanos ahí. Les gustaba estar ahí. Hay hermanos que en sus casas no pueden ni dormir ni en la noche. Y acá, en el culto, se duermen rápido. Porque hay una paz, una tranquilidad, una presencia de Dios. Esperemos que sea por eso. Comían juntos y con sencillez de corazón. Todo está basado en la sencillez del corazón. Pero ahí encontramos, podemos seguir leyendo todos estos versículos que nos dan la historia de la organización para el crecimiento de la iglesia. Sí, ¿qué más tenemos acá? Vea, 1 Timoteo 3:15. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia? Ya dijimos, queremos saber cómo era la vida de Jesús. Necesitamos estudiar los evangelios. Queremos saber cómo estaba estructurada la iglesia en su organización y para su crecimiento. Está el libro de los Hechos. Pero acá tenemos todas las epístolas. O sea, las cartas, tanto de paulinas como generales, que hablan de la conducta y de la vida del individuo, de la iglesia. Cómo tenía que ser. Entonces Pablo, en este primera de Timoteo 3:15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que es lo que hoy se ha perdido, ¿verdad? La teología, con el pasar del tiempo, ha venido destruyendo la reverencia y el respeto que la gente tenía a los lugares sagrados, como un templo o una casa de oración como esta. Y es verdad que la Biblia dice que Dios mora en nuestro corazón, pero para que eso tenga efecto en mi corazón, yo humanamente y visiblemente tengo que aprender a respetar algo que yo veo. Y entonces por eso han quedado estos lugares, para que nosotros podamos aprender a cómo comportarnos. Si usted vino a esta iglesia cuando esta iglesia ya existía, no pretenda venir a cambiar esta iglesia. Dios lo trajo porque esta podría ser su iglesia en la cual usted iba a ser edificado. Pero se tiene la tendencia que las personas vienen y con pasar de los años dicen, esto no me gusta de la iglesia, ¿por qué no cambiamos? ¿Y por qué no cambiamos? Quieren cambiar todo. Eso no funciona así. Hay un liderazgo, hay personas que están trabajando para lo que es el funcionamiento de la iglesia. Entonces, pero la iglesia tiene un fundamento, tiene un credo y tiene una manera de vivir, de hacer, de trabajar.
Y nosotros tenemos que apegarnos a esa congregación. Si no es que está fuera del contexto bíblico. Si está fuera del contexto bíblico, váyase, busque otra. Pero dice, para que si tardo, no debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Tenemos pleitos a menudo con personas que quieren imponer y quieren hacer que se cambien las cosas que se están haciendo acá. Conmigo no va. No funciona así. Porque cualquier cambio acá, siempre lo buscamos en Dios. Y buscamos un ok de Dios. De repente nos hemos equivocado. Somos humanos. Pero no es la iglesia a cambiar. Somos nosotros a cambiar para que la iglesia funcione. Para que la iglesia vaya adelante. Y nuestro crecimiento no afecta a la iglesia. Si la iglesia es mala, si la iglesia es buena, no. Yo como individuo debo decidir cambiar. Estudiar la vida de Jesús para asimilarla, estudiar la vida de la iglesia primitiva para asimilarla y hoy estudiar la vida de los cristianos para poderla asimilar. Y aquí Pablo nos habla de esta conducta. ¿Quién puso orden en la iglesia? Pablo. ¿Quién dictó doctrina en la iglesia? Pablo. ¿Quién corrigió herejías en la iglesia? Pablo. Se encontró con Apolo y le dice, yo tengo una iglesia grande, ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Y dice, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y Pablo le dice, no les has hablado de eso. No, voy para allá. Hay otros que se están peleando, que eran de Pablo, de Apolo. Los Agar le dice, ¿acaso yo morí por alguno de ustedes? Le dice, todos somos de Cristo. Se encontró con Pedro, que Pedro se reunía con judíos de una manera, con gentiles de otra. Se lo enfrentó y le dijo, ¿cuál es tu comportamiento? El apóstol Pedro, que había vivido con Jesús, se lo confrontó y le dijo, ese no es el carácter de un pastor. Tienes que ser de un solo perfil, con la iglesia de Cristo o con los judíos. Y lo dejó sentado. Confrontó. Llegó a la iglesia de Corintos, hermano, que ahí usted entraba a la puerta de esa iglesia y comenzaba a danzar porque había una gloria y los dones del Espíritu se movieron en la iglesia de Corinto con todo ímpetu, con toda fuerza. Pablo se para y dice, no funciona así. Eso no le gusta a los pentecostales. A medio culto se paró Pablo. Y le dijo, si alguien va a hablar en lenguas, que Dios use un intérprete. Si no hay, cállese y va a llorar a su casa. Y si alguien tiene profecía, más de uno, primero profetiza uno. El intérprete dice qué es lo que Dios está diciendo y por turnos. Y esto da a entender que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Porque dice, no, cuando esté danzando a mí no me toque porque me apaga la unción. A Pablo dice, por turno, si es de Dios no se te va para nada. Yo voy a tocar a algunas hermanas que están danzando y le digo, siéntese, dejan de danzar y me miran así bien feo. Y yo digo, Santo Espíritu de Dios. Y nos pasa, como le decía el día jueves, de este maestro de un instituto bíblico que lo invitaron a predicar. Y él quería enseñarle a la iglesia cómo estamos siendo manipulados y llevados por corrientes negativas. Y él se paró a ministrar. Ya la costumbre de los predicadores comenzó a orar y dijo, veo que por esa puerta está entrando un espíritu. Y la iglesia comenzó, hermanos, a hablar en lengua y a danzar. Y dijo, está pasando para el área de los jóvenes. Y los jóvenes danzaban. Pasa para el área de las mujeres danzaban. El área de los hombres. Y al final decía, ese espíritu es Satanás. ¿De verdad? Es una historia verídica. Y la iglesia dejó de danzar y se le quedaron viendo, que el Señor tenga misericordia de él. Y él les dijo, no, hermanos, no había ningún espíritu. Y yo quise probar cómo tan fácilmente se dejan manipular. Y así nos sucede a la mayoría. ¿Sabe por qué no le creen a su pastor? Porque no sabe decir las cosas.
Pero viene otro pastor de afuera con otro acento, con otra tonalidad, y les viene a decir lo mismo que yo les he dicho acá por 20 años. Y ese culto vienen muchos. Y cuando el predicador dice amén, amén, todos están emocionados. Y yo estoy sentado ahí sufriendo porque digo, yo ya se los prediqué varias veces, lo mismo, mejor que él se los he dicho. Pero simple y sencillamente el carisma de la persona a veces toca nuestra parte emotiva. Pero se está diciendo lo mismo. Y eso, cuando se toca nuestra parte emotiva y las personas tienen este poder de podernos manipular, entonces nos pueden llevar por un camino perdido y torcido sin darnos cuenta. Es por qué todos debemos estudiar la palabra de Dios. Y cierro acá. Estudie los evangelios para conocer la vida de Jesús. Estudie el libro de los Hechos para conocer la vida de la iglesia, y estudie el orden de la iglesia y su alcance de crecimiento. Estudie el libro, las cartas generales y paulinas, para poder conocer la vida de la iglesia, de los cristianos. Y cuando aprendamos eso, nosotros vamos a comenzar a cambiar nuestro carácter, y entonces vamos a ser cristianos diferentes. Y cuando nos reunamos acá, esta iglesia va a ser diferente. Póngase de pie. Todo depende de nosotros. La segunda parte para el próximo domingo. Vamos a estar desglosando esas vivencias de Cristo que nos tienen que llevar a reflejar ese carácter cada día. De poder, cada vez que encontramos el conocimiento de Dios, se nos está dando una cadena en la mano. ¿Para qué, pastor? No, no es para ahorcarse. Es para que amarre la tigresa esa. ¿Cuál, pastor? Usted misma, pero la que era antes. Es para que amarre al tigre ese que quiere, todos los días quiere, hay una competencia, quiere volver a salir. El hombre quiere levantarse de nuevo como era antes. Usted tiene que tenerlo encadenado ahí, como un domador de perros. Quieto. ¿Ha visto el domador, psicólogo de los perros? Con él los perros son todos obedientes. Con los dueños el perro sale a la puerta y quiere correr, y el dueño con el perro, domador de perros, el perro quiere y ¡pah! El perro quiere. Cada vez que se quiera levantar el hombre viejo, o nos pegamos nosotros mismos, en el nombre del Señor. Es que esto es posible, hermano, cambiar. Porque el evangelio no es una religión, no es un juego más. Sí se puede. Porque aparte del conocimiento, no estamos solos. El Espíritu Santo está con la iglesia. Nos dio las arras de su Espíritu para que la iglesia tenga el poder de enfrentar la manera de cambiar y luego conquistar. Te damos gracias esta mañana